Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a Biblioteca Conecta. Bienvenidos de nuevo porque retomamos una nueva temporada después de verano. Y bueno, pues como siempre, como lo hicimos el año pasado, como lo hemos venido haciendo, acompañado pues por Yolanda Vallejo desde la Red de Bibliotecas Municipales de Cádiz. Hola, Yolanda. ¿La tercera o cuarta temporada ya, José? Cuarta, ¿no? He dicho tercera. Cuarta temporada ya. Cuarta. Es que se me hace el tiempo tan corto con vosotras que no pasábamos en un pispás. Y bueno, tenemos también a María Benítez de la Biblioteca Pública de Ourense. Hola, María. Buenas. Y para empezar, listo también desde la Biblioteca de Montijo. Saluda a José Antonio Teodoro. Y nada, digo para empezar y para saludar al primer invitado de este año, porque bueno, yo creo que va a ser un año en el que van a pasar, esperemos, muchas caras por aquí. Hoy tenemos con nosotros a Benito Olmo. Hola, Benito. Hola, buenas tardes, José. Encantado de saludarte, encantado de saludaros y bueno, un honor ser el primero de este año en una temporada con vosotros. Es un privilegio. Inauguramos contigo. Y bueno, pues yo creo que a Benito quizás lo puede presentar mejor Yolanda, porque es quien más lo conoce, ¿verdad, Yolanda? Hombre, y el privilegio es nuestro poder contar contigo. Nosotros siempre queremos hacer un acercamiento a nuestros lectores, a nuestros oyentes, a los que nos ven en la televisión, a los autores, ¿no? Porque no hay nada mejor que tener un contacto personal con los autores, ponerle cara a las personas a las que leemos, ¿no? Y Benito, no voy a decir que es el autor de moda, pero es un autor de referencia y más en los últimos tiempos. Benito tiene una historia muy interesante, que es la que hoy nos va a contar, una historia que es como un cuento de hadas casi, o estas cosas que se dicen los sueños se cumplen, ¿no? Y como empezamos hoy una temporada nueva, yo creo que había que empezar dándole Si te un parece, cambio. ¿Qué te pasa a eso ti? te iba a decir, digo, podemos empezar por el revés. Sí, vamos a empezar por el Empezamos revés. como terminamos y casi para despedirnos o para no despedirnos en este caso, vamos a tener una cita con Yolanda. Bueno, en este caso vamos a tener una cita con Yolanda y una cita con Benito, ¿no? Porque hoy precisamente quería yo empezar el programa con una cita de él, de una de sus novelas más exitosas, que dice algo así más o menos, lo digo de memoria, que las casualidades no existen y mucho menos si las casualidades son tan oportunas, ¿no? Es una frase de uno de sus personajes y yo creo que las casualidades sí existen y además esta es de las más oportunas, porque tener la posibilidad de tener hoy con nosotros a Benito, que nos cuente de primera mano, bueno, pues muchas cosas sobre cómo crea, cómo escribe y sobre todo que nos cuente esa parte que a veces nosotros no nos creemos, ¿no? Cómo se llega a ser un autor tan reconocido, un autor que incluso lleva en su novela al cine y que esto nos lo puedan contar de primera persona, yo creo que es muy interesante para nosotros. Ya os he dejado sin palabras, fíjate. Sí, Acabamos de empezar. que vamos a empezar ya rápidamente porque, bueno, sabéis que disponemos de media hora en nuestro programa y no le queremos quitar más la palabra. No sé si te parece, podemos empezar pues comentándonos un poco qué significa para ti la lectura, Benito, y cómo influyó a la hora de dedicarte a escribir, en qué te ayudó. Bueno, la lectura al final yo creo que es el principio, al final de todo, ¿no? Un escritor no es otra cosa que un lector voraz, que de alguna manera quiere devolverle a los libros algo de lo que los libros le han dado. Yo leía, desde muy crío leía y me fascinaban las historias, me fascinaban esos cuentos, esas novelas juveniles y yo siempre pensaba, yo quiero hacer esto, yo también quiero contar historias, yo también tengo historias dentro y me gustaría compartirlas con la gente. Y con esa, bueno, con esa obsesión, con el paso de los años, esa obsesión fue creciendo en mí, poco a poco fui dándole forma y bueno, yo creo que es inevitable, cuando uno lee tantísimo, es inevitable que esa deriva no te lleve a terminar escribiendo. Entonces la lectura para mí es importantísima, es fundamental. Leo mucho, he leído mucho, sigo leyendo muchísimo, leo todos los días. Ahora me lo he puesto además como rutina, me tengo un par de horas al día o tres tengo que leer porque si no, entre el móvil, las redes sociales, las obligaciones, una cosa y otra, a veces me desvío, pero bueno, también he tomado medidas, por ejemplo, he vuelto a hacer algo que hace mucho tiempo que no hacía, que es llevarme libros al baño, que antes no me los llevaba, dejé de hacerlo y ahora me los llevo otra vez. Con lo cual ahora cuando mi chica me dice, oye, ¿qué hace tanto tiempo? Digo, no, si estoy leyendo, tengo excusas. Así que bueno, les digo, los libros para mí son el principio y son todo.
Sí. Benito, dice el plan de fomento de la lectura del Ministerio que se presentó el año pasado, que la literatura es una herramienta que sirve además para salvar vidas, ¿no? Yo reconozco que suena como muy poético y a veces incluso utópico, ¿no? Lo de salvar vidas, pero yo creo que la literatura, por ejemplo, a ti te salvó de tu vida, ¿no? Porque tú no vienes del mundo de la literatura, ¿de dónde vienes tú y qué era tu vida antes de dedicarte a escribir? Yo he tenido muchos trabajos, pero al final todos los trabajos que he tenido, ¿sabes lo que pasa? Estaban destinados a darme tiempo para escribir. Yo tenía muy claro que lo que yo quería hacer era contar historias. Y esta obsesión la tengo yo desde hace muchísimos años. Yo quería dedicarme a contar historias. Y todas mis decisiones vitales, todas las decisiones que he ido tomando a lo largo de mi vida, que incluye los trabajos que he tenido, iban enfocados a eso. Mi último trabajo honrado, es decir, tengo mucho trabajo, pero mi último trabajo honrado, llamarlo, fue como policía portuario en el puerto de Cádiz. Me hice policía portuario sin vocación, absolutamente. Me hice policía portuario porque era un trabajo que me permitía un horario muy cómodo para escribir. ¿Qué pasa? Que cuando uno escribe en su tiempo libre, cuando uno hace cualquier cosa, cualquier actividad en su tiempo libre, es muy complicado que deje de ser un hobby. Entonces, no es lo mismo escribir al 60, 70%, escribir y tener en la cabeza que si el jefe, que si los turnos, que si las obligaciones, que dedicarte al 100% a escribir. Y bueno, yo tenía muy claro que tenía que pegar el salto y hace ya 5 años tomé esa decisión. Dije, yo quiero dedicarme a escribir, voy a apostar por mí. Dejé la policía portuaria, además ni excedencia ni nada, sino del tirón, del todo. Entonces dejé la policía portuaria y dije, pues me voy a poner a dedicarme a esto de forma más profesional todavía. Y claro, es un salto de un poco de vértigo, pero yo decía, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que fracase? Pues si fracase, primero yo me ocuparé yo de que no fracase. Yo me ocuparé yo de dar todo de mí para que si esto no funciona, que no sea por mí, que no sea porque yo no lo he dado todo. Y segundo, no pasa nada. No pasa nada, que es lo peor, que vuelva a la policía portuaria, que me tenga que poner a poner copa, que me tenga que poner a limpiar coches, ya me buscaré yo la vida, ya veremos por dónde termina esto, pero yo me ocuparé yo de que eso nos llegue. Entonces, bueno, ese fue mi último trabajo honrado y dedicado a tener tiempo para escribir. Y ahora escribo de jornada completa, así que muy contento, muy entusiasmado y creo que también que mi trabajo se nota. Cuando uno escribe, solo se dedica a escribir, la literatura al final suma y crece. Y creo también que es uno de los grandes problemas por lo que no hay mejores novelas en España. Hay grandes novelistas, pero la inmensa mayoría de los escritores de España son profesores, o son catedráticos, o son periodistas, es decir, tienen un trabajo de verdad, por llamarlo de una forma un poco fea, y luego escriben. Entonces, pues, si nos dedicáramos más a escribir y menos a otro tipo de trabajos más alimentarios, digamos, yo creo que iría la cosa un poco mejor y saldrían mejores novelas. Claro, porque tú has dicho jornada completa, ¿eso qué es? ¿7 horas? ¿8 horas? ¿Cuándo estás ahí? ¿Cuánto le dedicas tú a escribir? Realmente. Realmente yo escribo siempre. Siempre. Mi vida es escribir. Todo el tiempo estoy escribiendo. Sí, porque escribir, bueno, tú lo sabes, vosotros también conocéis esto. Cuando tienes un trabajo creativo, al final no dejas nunca de crear. Yo miro un edificio y estoy viendo un escenario de novela. Yo veo un escenario por la calle y estoy viendo cosas que puedo introducir en mi novela. Estoy viendo personajes, objetos que me interesan. Yo cuando leo, evidentemente, leo con ojos de escritor. Me cuesta mucho abstraerme, volver a ser el lector primerizo. No dejo de ser escritor, miro las estructuras, la trama, a ver cómo lo ha hecho este tipo. Me cuesta mucho desconectar. Yo creo que es similar bueno, un arquitecto que mira un edificio no lo mira con la misma mirada que yo, o un pintor no mira un cuadro igual que lo miro yo, lo mira de otra forma. Entonces yo escribo siempre. De forma práctica, escribir unas 4 o 5 horas al día, luego corrijo 1 o 2 horas y el resto del día leo, hago mis cosas, pero estoy escribiendo siempre, estoy creando siempre, estoy pensando siempre. Y depende de la historia que tenga en la cabeza, normalmente escribo una cada vez, siempre estoy dando vueltas a esa historia y leyendo cosas muy relacionadas con lo que estoy escribiendo, para no salirme de eso. Yo creo que es la única forma de que luego al final lo que salga sea todo lo que yo puedo dar, ¿no? Benito, ¿sabes qué pasa? Que a los bibliotecarios nos pasa también un poco como a los escritores. Nosotros vemos los libros, los vemos siempre de otra manera, ¿no? Claro, una cosa el apellido, ¿verdad? Como de formación profesional. Pero ¿qué fue lo primero que tú escribiste, lo primero que tú publicaste? Porque cuando a ti se te nombra o se te ve ya con una serie, con una película en los cines, que de eso hablaremos luego, cuando se te ve con novelas ya como muy solventes, ¿qué es lo primero que tú escribiste? ¿Dónde lo publicaste? ¿Y cómo llegaste a la publicación?
Pues mira, yo escribía muchos relatos, escribía muchos cuentos, los leía a lo mejor a mi familia, se lo daba a algunos amigos, pero realmente luego hubo un día que escribí un libro, un relato que me quedó un poco más largo de la cuenta y me quedó pues un librito, ¿no? Era 150, 200 páginas. Y yo digo, pues esto a lo mejor lo puedo publicar alguien, lo puede ver la gente. Empecé a sondear editoriales, a ver cómo estaba el mundo editorial. Vi que era un mundo muy hermético, un mundo en el que era muy difícil introducirse. Y entonces, pues, me surgió la oportunidad de autoeditar esta novela. Una editorial que se llama Líneas, de Madrid. Ellos leyeron la novela, o querían publicarla, les encantaba, tal y cual. Entonces, publicamos esta novela con una tirada que fue autoedición. Salió de una forma muy desastrosa, estoy muy orgulloso de ese libro, pero es verdad que la publicación fue muy desastrosa, con erratas, una portada fea, en fin, muy mejorable, ¿no? Yo salí de esa experiencia un poco escaldado y eso me sirvió también para motivarme, para decir, a ver, es posible, tengo en mis manos un libro, tengo en mis manos mi cuento, el relato que yo escribí lo tengo. Hay gente que lo está leyendo, muy poquita gente, porque no tiene distribución apenas, pero hay quien se lo lee y hay a quien le gusta, hay a quien no también, pero oye, llega a la gente, ¿no? Entonces, con ese primer paso, esa primera novela autoeditada, me di cuenta de que estaba en algún camino, de que tenía que seguir ahí. Entonces, seguí escribiendo, escribí una novela un pelín más ambiciosa, 1000 cosas que no te dije antes de perderte, mi segunda novela. La mandé también a editoriales, igualmente nadie me daba una oportunidad. El mantra este de, si no tienes trabajo, si no tienes experiencia, no te doy trabajo. Si no trabajo, no puedo experiencia. Pues esto es una cosa igual, digo, no me conoce ni Dios y no me van a publicar nunca. Y dije yo, pues voy a hacer que me conozcan. Entonces, autoedité esa segunda novela, con Círculos Rojos, otra editorial, quedó más bonita, más resultona, bastante mejor editada, y ahí me propuse yo que me conocieran. Digo, ahora me van a conocer, van a saber quién soy yo, y de esa manera a ver si pueden abrirme la puerta a las editoriales. Y hice algo muy gracioso, aparte de distribuirla y de moverla por toda mi ciudad, por Granada, que vivía entonces allí, lo que hice fue llenar el maletero de mi coche, de mi Seat Ibiza, y recorrerme todas las ferias del libro de España. Eso fue una barbaridad, una locura. Valencia, Linares de Castillo, Madrid, toda Andalucía, Linares, Jaén, Almería, Granada. Tomare, acuérdate de la feria del Tomare libro de también. Tomare. Fue una barbaridad, me recorrí todas las ferias del libro, yo iba con mi maletero lleno de libros, ¿dónde? 600, 700 libros en el maletero. Y yo llegaba y decía, no, que quiero firmar libros, si me dejáis, tal, un hueco. Y los libreros, muy amables, normalmente me dejaban un sitio, ponte ahí, firma. Entonces yo me ponía ya a vender pescado, y, ¿sabes? Vendía unos pocos de libros. Era una experiencia muy enriquecedora, muy cansada también, pero muy enriquecedora porque, claro, también ahí te la jugaban, ¿no? Dependiendo de... Si yo voy de viaje a Valencia con mis libros, ¿cuántos libros tengo que hacer mi cuenta? ¿Cuántos libros tengo que vender para que me salga a cuenta la gasolina, más la comida, más el no sé cuánto? Entonces yo iba a Valencia y a lo mejor, pues a los gustos, vendía libros, digo, bueno, no iba nada ni he perdido, pero he ido a Valencia y me han conocido la gente. Y luego a lo mejor la Feria del Libro de Cádiz vendía mucho y el gasto era cero, con lo cual, oye, me ha ido bastante bien. Y así, haciendo mis cuentas, haciendo mis trampas, fui colocando esa novela, 2 ediciones de 1000 cosas. Con esa novela ya me di a conocer un poquito más. Y gracias a esa novela conocí a varios escritores, varios autores, a editores, y a raíz de eso quedé finalista de un premio literario con mi siguiente novela, Maniobra de la Tortuga, y finalmente la publiqué con Suma de Letras, con una editorial ya de bastante prestigio. Así que ese fue mi comienzo. Autoedité de forma desastrosa, autoedité de forma un poco menos desastrosa y quiero pensar que un poco más profesional, más enfocada a darme a conocer, y de ahí di el salto ya al mercado. Y llega La Maniobra de la Tortuga, que en principio, bueno, tú la publicas como una novela negra, Sí. en un Ambientada momento en Cádiz. además, sí, además ambientada en Cádiz, una novela además en un momento que la novela negra estaba de moda, o sea, que jugabas también un poco ahí con ventaja, pero ¿tú llegaste a soñar en algún momento que La Maniobra de la Tortuga de pronto la ibas a ver en cine? Sí, sí, no te voy a engañar, sí, yo lo soñaba. Yo sueño mucho, sueño muy fuerte, sueño muy alto y luego me dedico a pelear para intentar que ese sueño llegue. Hay sueños que llegan, sueños que no, pero yo la maniobra tenía muy clara que tiene que ser peli. Además, conforme estaba escribiendo, yo decía, esto es muy visual, esto puede llegar al cine, esto puede llegar a funcionar como película, esto seguro que llama la atención. Tanto es así, de La Maniobra de la Tortuga he tenido 4 ofertas de película. Tuvo una oferta que no terminó de salir porque se plantó la segunda oferta, que es la que cogí. Al final, la película la hemos hecho con esta productora. A los 2 o 3 años vino otro productor interesado, oye, queremos hacer la peli y tal. Y claro, ya estaba comprometido los derechos y hace cosas de 6, 7 meses me contactó un director de cine
tipo de Argentina que había leído la novela y me dijo, oye, quiero hacer una película, es que la película es muy, la novela es muy visual. Y yo le dije, chato, sí, que esto está rodado y esto está ya para estrenarse, ¿sabes? Pero no sé por qué esta novela tiene algo que la hace muy visual, muy dinámica, muy... Entonces yo cuando la escribí, cuando la terminé, cuando la leí, yo me di cuenta, digo, esto es muy visual, digo, esto tiene que ir al cine sí o sí. Y yo soñaba con eso y quería que se cumpliera, evidentemente. Y oye, he tenido suerte. No se trata de que yo lo haya hecho bien para que vaya al cine, se trata de que se han encadenado una serie de factores. El director se enamoró de la novela, iba buscando un proyecto en el que trabajar después del éxito de su primera película. Pues a raíz de ahí fue rodando, se fue haciendo ese proyecto cada vez más grande y ahí está. Acaba de salir de los cines y está en plataformas ahora mismo, así que muy contento. La suerte, como yo creo que tú has explicado muy bien hoy, hay que buscarla, ¿eh? No solamente, no podemos estar sentados esperando a que llegue, sino que hay que salir No, a... evidentemente. Es como el que se queja de que no me toque la primitiva y no la compro nunca. Así que Claro. Te preguntaba que hasta qué punto has estado tú involucrado en el proyecto de la película. En la primera fase del ¿Has escrito proyecto... algo? En la primera fase del proyecto me involucré muchísimo y revisaba los guiones, me mandaban las diferentes versiones, yo aportaba lo que podía, incluso alguna escena la llegué a escribir yo, pero luego ya entró otro guionista y ya me apartó un poquito y los dejé a ellos. Me han preguntado algunos cambios que se han hecho de la novela a la película para poder adaptarla, me los han consultado todos, han sido bastante respetuosos y bueno, os digo, he participado, pero sobre todo he dejado que ellos hagan su trabajo porque hay gente muy buena en la película. Está Juan Miguel del Castillo, que es un directorazo, hay unos actores maravillosos, está de guionista José Rodríguez, que es un guionista cojonudo, de La novia gitana, de Toro también es suya, Adiós, ha hecho grandes películas. Entonces, no le voy a decir yo cómo tiene que hacer su trabajo. Entonces, di un paso atrás, los dejé a ellos y ellos son los que han llevado para adelante este proyecto y yo creo que ha quedado bastante chulo. Creo que ha quedado una peli que de alguna manera se acompaña a la novela, ¿sabes? Es divertido leer la novela y ver la película, o ver la película y después leer la novela. De alguna forma se complementa. Mira, Hemos Anthony hablado Bourdain otras veces, sí. decía que se arrepentía mucho de haber escrito La naranja mecánica después de haber visto la versión de Stanley Kubrick. Decía que era lo peor que había hecho en su vida, era escribir ese libro. Sin embargo, tú estás encantado, bueno, igual que estamos encantados todos de la película, pero Benito, desde el punto de vista personal, ¿qué se siente cuando uno va al cine y se sienta en la butaca y de pronto lo que ve es todo producto y todo ha salido de uno mismo? Es muy emocionante, muy, muy, muy emocionante. Creo que la palabra es esa, emocionante, porque sobre todo también, ya no solamente en el cine. En el cine fue muy... Yo lo sentí cuando fuimos al Festival de Málaga, que es donde estrenamos, yo estaba en un palquito arriba, yo miraba para abajo, veía a todo el mundo viendo la peli en silencio, callados, se riendo, se tenían que reír, se emocionaban, donde se tenían que emocionar. Y fue muy bonito, sobre todo los primeros segundos de película, yo decía, es que esto es mío, que es mi escritura. Y sobre todo también yendo antes de eso, cuando fui al rodaje, uno de los días de rodaje, que me acerqué, era la primera vez que iba al rodaje, y ver a un grupo de 80, 90, 100 personas trabajando como hormiguitas, que es iluminación, que es vestuario, que es no sé qué, los actores, los tal, y decía, es que todo esto ha salido de la soledad de mi habitación, porque tú lo sabes, es un trabajo muy solitario, un oficio tiene mucho de introspección, de pasar muchas horas contigo mismo, de machacarte, de no tener una visión, no tener un jefe, unos plazos, sino simplemente escribir a ver qué es lo que sale. Entonces, es un oficio muy solitario y que de esa soledad de mi estudio, de esa soledad con la página en blanco, haya salido este proyecto con tanta gente implicada, es muy emocionante. Y sobre todo también ver los escenarios, por ejemplo, los escenarios de Cádiz, ver a todo el mundo trabajando, colocándolos, ver los contenedores allí en el puerto, ver el Opercale que lleva el protagonista. Me encontraron en el Opercale, me dijeron que le costó 300 euros, creo, el Opercale, y tuvieron que arreglarlo porque eso no andaba en un desguace, y ese es el coche que sale en la peli. Y luego los actores. Natalia de Molina, que es una maravilla, y luego Fred, relación de descubrimiento. El día que yo llegué a rodaje, como digo, era una escena de noche. Yo subí una escalera y nada más terminé el último recodo de escalera, me encontré al protagonista de mi novela, a Bianchetti, un tipo de 2 metros de altura, apoyado contra la pared, así, muy serio, fumando, con el ojo morado, moratones aquí, la nariz, los nudillos despellejados, todo con maquillaje. Y lo vi caracterizado y fue muy impactante. Cruzar una esquina y ver al personaje que había saltado de mi cabeza a la pantalla, ahí, a tenerlo delante. Ya luego cuando lo saludé ya se rompió un poco el efecto, pero de primera fue muy impactante. Ver al Bianchetti de mi novela ahí de pie delante mío. Sí, es muy emocionante.
que era como tú lo habías, la estética de la película, era lo que tú sentías dentro, lo que habías imaginado o le dieron una vuelta, aunque estés tú de acuerdo o lo que sea? Como... Hay partes con las que me siento más identificado que otras. Hay otras cosas con las que no estoy tan cómodo como debería, pero en conjunto creo que es una peli bastante resultona, bastante chula. Han respetado mucho la esencia de la novela, muy identificable. Entonces yo estoy bastante contento con el resultado final. Han respetado la estética, los personajes. ¿Qué sucede? Que yo cuando tengo una novela en la cabeza tengo unos personajes muy específicos. Yo normalmente no les pongo cara, tengo una idea. Gianchetti es una idea, Cristina es una idea. Entonces cuando son personajes, sea quien sea, me va a decepcionar, porque no es justamente lo que tengo en mi cabeza. Entonces hay que abrir mucho la cabeza, mucho la mente y decir, oye, a ver cómo sale esto, ellos sabrán, son profesionales y a ver cómo sale. Le pasa también a nuestros lectores en la biblioteca que a veces se leen un libro y luego ven la película y dicen, es que no es como yo me lo había imaginado, ¿no? Claro. Si esa experiencia la tienes desde el lector, pues imagino que desde el escritor, desde el autor, tiene que ser todavía mucho más, Una más fuerte. vez que un libro sale, si lo leen 100 personas, son 100 historias distintas. Si lo leen 1000 personas, son 1000 historias distintas. Entonces, claro. Exactamente. Además, tengo una anécdota curiosa con eso, porque al principio, la primera fase del proyecto, no teníamos ni protagonista de nada. El protagonista, Gianchetti, es un tipo muy rudo, un tipo que mide 2 metros, muy grandote, muy serio, muy canónico, ¿no? Muy de novela negra. Y yo me acuerdo que puse en redes sociales, oye, ¿qué actor os gusta para Gianchetti? Dale idea, a ver qué actor se os ocurre, porque había un hándicap y es que no hay actores de 2 metros en España, muy poquitos actores tan grandes. Entonces, hubo un montón de gente que comentó un montón y cada uno ponía el actor con el que identificaba a Bianchetti, ¿no? Había muchos que coincidían, varios decían varios decían que no sé qué, o sea, y me fijé en una cosa muy curiosa y es que cada persona que lo decía colocaba un actor más o menos de su edad. Entonces una señora de 60 y tantos años decía, no, tiene que ser no sé quién, y era un actor de 60 y tantos años, que yo decía, ¿cómo va a ser este? Y luego una chica de 20 y tantos ponía pues a un Mario Casas o un tal, y yo decía, uno se imagina a quien quiere imaginarse, y eso es bonito, eso es maravilloso, porque al final es lo mejor que te permiten los libros, te permiten imaginar. Si le quitamos eso a los lectores, ¿qué nos queda? Yo por eso en mis novelas no hago muchas descripciones, dejo que cada uno se haga su composición de los personajes en base a cómo hablan, a cómo actúan y a 2 o 3 rasgos, pero poco más. Que los libros te permiten imaginar, pero yo siempre soy partidaria de la idea de que uno se está leyendo a sí mismo continuamente. O sea, uno cuando lee una novela, la novela le llega o no le llega en función de si uno está receptivo o no está receptivo. Claro. Pero bueno, eso son cuestiones filosóficas y tú no tienes solo la maniobra de la tortuga, porque la historia continúa, ¿no? Sí, bueno, después de la maniobra de la tortuga sacamos La Trajera de Girasol, una continuación, estuvo bastante chula, también ambientada en Cádiz, también muy canónica y funcionó bastante bien, sobre todo por el tipo de la Bahía, gustó muchísimo que le diera continuidad a este personaje. Mucha gente me está pidiendo una tercera de Gianchetti, pero yo después de escribir 2 novelas seguidas con el mismo personaje, terminé un poco saturado. Es la primera vez que yo me he enfrentado a una saga, pensaba que iba a ser más fácil y fue muy complicado, fue muy cansado, terminé agotado. Entonces, di un cambio, me puse a escribir otras cosas, he escrito un par de audioseries también, son novelas escritas para ser oídas con la plataforma Storytel. Es muy divertido de escribir porque son novelas en las que puedo echar mano de todo ese arsenal auditivo que tenemos en la cabeza, ¿no? Entonces yo ya no coloco, cuando escribo, no escribo, pasa un coche, no sé cuánto, está lloviendo. Ahora los oyentes oyen la lluvia, oyen el coche, oyen los disparos, entonces me ahorro muchas descripciones y es una escritura a mitad de camino entre el guión cinematográfico y la narrativa tradicional. Entonces he publicado 2 audioseries, Desajuste de Cuentas y Wonderland. De Wonderland llevamos ya 2 temporadas. Me está gustando muchísimo. Y el año pasado publiqué, bueno, mi última novela ahora mismo, El Gran Rojo. Me fui a Frankfurt. Me fui a Frankfurt de viaje de placer, fui a aparecer desde Alemania, y cuando llegué a Frankfurt me encontré con una ciudad que me llamó muchísimo la atención, porque era un escenario cojonudo para una novela. Una novela como la que hay muchas, una novela negra muy canónica, muy clásica, muy oscura. Entonces, después de ese viaje, al poquito, me trasladé a Frankfurt a vivir. Tengo hipoteca, no tengo niños, así que puedo vivir donde me dé la gana. Así me fui a Frankfurt a vivir, he estado 2 años viviendo en Frankfurt. Allí nació El Gran Rojo, que la publicamos el año pasado. Ha ganado el premio Nobel Poe, la mejor novela negra del 21, y está gustando mucho, muchísimo. También hay interés de hacer la película, pero todavía no hemos cerrado nada.
Y en mayo de este año, del 23, sacamos una continuación de Gran Rojo. Otra novela con los mismos personajes, también ambientada en Frankfurt. La escribí allí, pero ya me trasladé aquí y desde hace 8 meses estoy viviendo en Madrid. Pues como Benito, ¿y te los viniste a héroes del Madrid? silencio, digo que como los héroes del silencio te has triunfado en España y luego triunfas en Alemania. O sea, Bueno, Pero luego has vuelto a España. O sea, esto de la fuga de cerebro ha sido por un relativa, tiempito sí. nada más. sí, han sido 2 años y medio solamente y además me pilló allí en medio de Alemania la pandemia, de que vivir allí. Fue bastante feo, pero bueno, ya estoy de vuelta, estoy muy contento de estar de vuelta aquí en España. Me di cuenta de que, bueno, ya la etapa allí se había terminado, estos 2 años y medio, yo creo que ya tocaba volver a España y a la hora de elegir ciudad tenía un par de proyectos interesantes en Madrid, así que me trasladé a Madrid y aquí estoy ahora mismo. No sé si dentro de un par de años cambiaré, si me voy a ir a otro país, si seguiré en España. No tengo idea. Por último, en un minuto, porque se nos acaba el tiempo, ¿qué significa para ti cuando vas a una biblioteca o qué sientes cuando vas a una biblioteca y ves un libro tuyo? Para mí es muy ilusionante, porque claro, yo siempre he sido un tieso, yo nunca he tenido un duro. Entonces yo de chico, yo mamaba de las bibliotecas. Yo me llevaban a la biblioteca, el sábado que se iba mi familia de la compra, me llevaban a la biblioteca y ellos iban al Supersol. Entonces yo me pegaba 2, 3 horas en la biblioteca con los cómics, con los libros y disfrutaba como un enano, valga la redundancia. Entonces me llevaba libros a casa, los llevaba de vuelta. Hubo un tiempo además en el que me volví un lector muy compulsivo, un verano en el que estaba muy aburrido, leía mucho. Entonces, pues me llevaba el libro, al día siguiente lo devolvía, me llevaba otro, al día siguiente una biblioteca me llegó a preguntar, ¿pero tú te los lees de verdad? Bueno, ¿para qué me lo voy a llevar así? ¿No? Entonces para mí es muy emocionante, sobre todo cuando llego a la biblioteca y veo que el libro está currado, que el libro está usado, que se ve en el lomo, se ve la rajadura, que se ve que está los picos están un poco lisos. A mí eso me da... Claro. Como lector a lo mejor no, un lector yo quiero coger un libro que esté nuevecito, claro. Pero como autor yo veo mi libro usado, digo, vale, y si señal ya tiene dentro el cartelito, con todos los sellos puestos de cada vez que sea, eso hay que volver a eso, que hay bibliotecas que ya no lo tienen, que todo va, y eso hay que volver, que me gusta mucho. Bueno, algunas seguimos haciendo aquí un poco un tanto híbrido, ¿no? Entre informatizado y algo manual. Y nada, como decía, si es que se nos va el tiempo volando, nos queda pues el tiempo justo. No voy a decir para la first date, sino para la segunda, que ahora la segunda cita, como siempre, que tenemos con Yolanda. Bueno, pues como habéis visto, el primer programa de esta nueva temporada viene fuerte y viene además con vocación de llegar hasta el fondo, ¿no? De exprimir a los escritores, de conocer un poco más a los escritores. Y la cita tiene relación con eso, es una cita de Elvira Lindo que dice que, bueno, que cuando uno lee a un autor y luego lo conoce, pues a veces es como muy desproporcionada la actitud que tenemos porque es como si fuera alguien de la familia. Y es cierto que cuando tú lees a un autor y entras en esa intimidad con sus sentimientos, con lo que piensa, con lo que plasma en el libro y lo ves en persona, pues casi como si lo has visto desnudo y entonces ya es como si fuera de la familia. Benito es de la familia, Benito a nosotros nos gusta mucho en las bibliotecas de Cádiz decir como las películas de la mafia, es uno de los nuestros y sabemos además que siempre lo va a seguir siendo y además a partir de hoy es uno de los nuestros de todas las bibliotecas que nos siguen a través de las redes. Muchas gracias, Benito. Nada, muchas gracias a vosotros y un honor y un privilegio estar en el primer programa. Efectivamente. Pues nada, pues recomendamos que te busquen, que se lean tus novelas y para las siguientes, como ya sabemos que te gusta mucho ir a las ferias del libro, pues esperamos verte en alguna de las nuestras por aquí también cerquita. Espero que sí. Te acogeremos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, rápidamente, que nos quedamos sin tiempo. Nos veremos dentro de 7 días y tenéis una cita nueva aquí en Biblioteconecta. Hasta la próxima. Venga.